Muchas gracias, señor presidente. No será fácil hoy ni mañana zanjar el debate sobre la reforma curricular. Y no lo será porque la reflexión preliminar de este debate es una cuestión que no concita el consenso. Y me refiero de manera directa y explícita al asunto de la estrategia de desarrollo que pretende servir esta reforma curricular. Por eso no tiene valor discutir si la iniciativa se gestó en este o en el anterior gobierno, si la composición del Consejo Nacional de Educación que la promueve es o no representativa de las diversas sensibilidades e identidades culturales del país, o si es mejor dejar dentro del currículum filosofía que historia, inglés que educación física, porque es respecto del criterio para juzgar cuál es el mejor currículum donde no tenemos acuerdo. ¿Cuál es la sociedad que queremos construir y a partir de aquello la educación que necesitamos? Y no tenemos acuerdo, señor presidente, porque tampoco hemos conseguido arribar a un arreglo país sobre la estrategia de desarrollo a seguir, es decir, sobre el camino que Chile debe transitar para progresar hacia qué ideal de sociedad, hacia qué horizonte de realización de las personas y comunidades. Porque currículum es presente y futuro. Currículum es el modo actual en que empieza a escribirse el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, el sueño que se dibuja en la mente de aquellos que se constituirán en protagonistas de ese porvenir. Hace 40 años bastó dictar una directiva presidencial sobre la educación donde el ideal buscado por el currículum era formar buenos trabajadores, buenos ciudadanos, buenos chilenos, o sea, hombres y mujeres formados en las habilidades necesarias para el buen funcionamiento de los mercados, la disciplina estoica frente a la coacción de las libertades públicas y para representar una virtuosa exaltación nacionalista. Aquella fue la base curricular que dio origen a las 7 modernizaciones y estas al sello distintivo de una agotada estrategia de desarrollo que se pudo imponer a la fuerza y perdurar. No se compadece con el siglo XXI, señor presidente. Así que no tiene mucho sentido optar por una u otra asignatura electiva u obligatoria, cuando el parámetro que se define esa opción, cuando la justificación que sostiene el peso específico que deben tener las artes, la técnica, las ciencias y las humanidades están paradas en un contexto histórico obsoleto. El actual no es el Chile del 40% de la población en pobreza. No es el de la clase obrera asalariada técnica profesional, no es el de la clase media de los empleados públicos, ni es el de la educación universitaria elitista. En fin, no es el Chile que naturalizaba la estratificación social y la reflejaba en la fragmentación del sistema educativo. El actual es un país a las puertas del desarrollo que ve en esto un nuevo nivel de desarrollo, el progreso hacia una sociedad de derechos garantizados. Un país que gracias a las cruciales conquistas civilizatorias de las últimas décadas, hoy puede hablar de universalización de derechos, de que es expresión lo que este mismo gobierno promueve con tanta fuerza como el programa de clase media protegida, una red de apoyo que trasciende las clásicas políticas de focalización orientada hacia los grupos sociales más empobrecidos y que se viene amplificando al conjunto de la sociedad. Debemos hacernos cargo de esta inflexión política, social y cultural que está experimentando nuestro país y actuar en consecuencia con el futuro de las reformas, a las reformas de pensiones, a las reformas laborales, a las relaciones internacionales y muy esencialmente a las reformas de la educación, pues con ellos estamos incidiendo sobre el modo en que se construyen las culturas que nos dan identidad y por las cuales podemos asegurar nuestra cohesión social sobre un territorio y unos recursos que son comunes. Sabemos que la reforma curricular no empareja la cancha, pero no permite tampoco hoy día que seamos capaces de innovar en el aula. Persisten desequilibrios estructurales mucho más profundos y cuya abolición precisa fuerzas motrices que se encuentran alojadas fuera de la escuela. No por nada las reformas más exitosas en educación las han emprendido naciones con sistemas institucionales estables y consolidados, con altos estándares de protección social y de seguridad pública. Son sociedades igualitarias y tolerantes, sociedades pluralistas y diversas que han hecho del currículum un instrumento para la vida en común, para la valoración del espíritu y del talento personal en comunidad.
no buscan el productivismo ni la superexplotación del trabajo humano, sino la realización de la persona humana a través del trabajo y la creación del valor. Debemos preguntarnos si queremos vivir una vida en común o si preferimos ahondar las diferencias que provocan exclusión y fragmentación social. Debemos hacerlo porque tal decisión está en el seno de ideales que reafirman la libertad individual para ser mejores cuando bajo condiciones de competencia salvaje y desregulada como las actuales, no todos podrán llegar a ser los mejores y por el contrario, los mejores llegarán a serlo a costa de las oportunidades de aquellos que no pudieron alcanzar la cima que se les ofrece y que, por cierto, constituyen la gran mayoría de nuestro país. Señor presidente, cuando se dice que aquí van a poder elegir de acuerdo a las posibilidades que puede ofrecer el colegio, lo que está haciendo es perpetuar las desigualdades en nuestra sociedad. Cuando aquí se dice que no es cierto que las clases de educación física, artes e historia no van a ser obligatorias porque los alcaldes y las autoridades van a poder hacerlo, precisamente para eso se requiere de un currículum nacional, por eso se requiere de un núcleo común, porque no puede quedar al arbitrio de los liderazgos de turno si un alcalde o alcaldesa tiene compromisos o no con un desarrollo integral en la formación. Y por eso que hoy día hemos conversado esta propuesta con la gran mayoría de los senadores y senadoras de la bancada de la Democracia Cristiana. Coincidimos con profunda convicción que esta propuesta no le hace bien a Chile, representa un apagón cultural y un riesgo por la falta de actividad física en la escuela y en la restricción de la armonía que representan las artes. Nuestros estudiantes y el país no se merecen esta reforma curricular. He dicho, señor presidente.